Mi nombre artístico es Adrián Peña y Mina. Llegué de aquí a Tepeji del Río muy pequeño. Veníamos de Ciudad de México y bueno, desde bebé casi he estado viviendo en Tepeji. Yo realmente nací en Cruz Azul, Hidalgo, y más bien vine a nacer por estas tierras de hidalguenses. Pues de niño normal, digamos, como que tenía muchas inquietudes y como que me di cuenta que había cosas que me llamaban mucho la atención, como los estampados de las cortinas. Me llamaba mucho la atención la naturaleza. Entonces creo que a temprana edad me di cuenta que quería yo realmente estudiar algo relacionado con el arte, y siempre de niño empecé a dibujar. Incluso conservo mis primeros trabajos, que son así como de cuando tenía 3 años, 4 años. En una ocasión vi un documental cuando tenía, yo pienso que unos 3 o 4 años, porque realmente yo no iba a la escuela y recuerdo perfectamente que teníamos una tele blanco y negro, y estaban haciéndole un video documental a Siqueiros. Entonces, mientras él daba un trazo, recuerdo que decía él que él era Siqueiros, ¿no? Entonces me quedó tanto la imagen muralista que la cámara lo captó con el andamio, que yo me proyecté en él y dije, híjole, yo quisiera un día estar en un andamio o hacer una obra así, ¿no? Entonces desde ahí yo comencé a buscar cosas en la televisión, sobre todo en el canal 11, ver pues cápsulas culturales, y me empezó a llamar la atención todo este rollo del dibujo, la pintura. Cuando yo tenía ya una edad como de 12 años, empecé a tallerear en Casa de Cultura. Me tocó a mí, tuve la fortuna de ganar el Premio Estatal de la Juventud en el 99 para Tepeji del Río en pintura en el estado, y fue un conglomerado como de 5 concursos, en el cual iba desde la etapa municipal, regional, sector, zona y no sé qué rollo, hasta llegar al estatal, y tuve el privilegio de ganar el Premio Estatal de la Juventud. Con el apoyo de Casa de Cultura en ese momento, pues pude entrarle a varios concursos. Entonces fue para mí una cosa muy padre el ir muy joven y teniendo lo que era salir en los medios de comunicación, en los diarios de Pachuca, en Tepeji del Río, en el sur de Hidalgo de repente, ¿no? Ya cuando fui un poquito más grande, ya pude entrar al Instituto Nacional de Bellas Artes. Soy egresado de la Esmeralda, estoy en una licenciatura en Artes Plásticas y Visuales. Yo iba con un empuje muy grande en torno a la pintura, pero tuve un montón de complicaciones con la pintura, y pues como que los maestros, no, pues que ahora haz figurativo, y ya hacía lo figurativo, no, pues ahora te quiero como más abstracto, ahora geométrico, ahora. Entonces como que de repente tenía muchas complicaciones en encajar en un buen taller de pintura. Entonces abandoné como un poco la pintura y me dediqué a hacer lo que era la escultura como tal, y me especialicé en la cerámica. Empecé a hacer escultura en cerámica, empecé a trabajar la tridimensionalidad, y fue un mundo que igual me atrapó. Entonces he ido como cambiando. He sido muy inquieto en cuestiones de los materiales. Me gusta mucho lo que es el dibujo, fue el arranque, después la pintura, después la escultura. Cuando ya estaba yo a punto de salir de la escuela, empecé a hacer cosas en madera, escultura en madera, y para ello, bueno, me tocó la transición. Ya tenía que estar yo fuera de la escuela, pero te das cuenta que realmente la escuela no te enseña cómo ser un artista. Eso es mentira, de que vas a la escuela de arte a que te conviertas en un artista. Hoy todos los chicos de las escuelas de arte están estudiando arte y piensan que son artistas, cuando no es así el camino. Cuando es un camino muy difícil, es un camino complicado, pues la vida real es otra cosa. Entonces me fui a aprender talla en madera con los maestros de la talla en madera en Pátzcuaro, Michoacán. Ahí tuve una residencia artística, me quedé un rato con ellos, emprendí a tallar desde manual, cuestiones así muy de que vas a sacarle el tronco, lo arrastras, el trabajo de taller. Entonces me involucré mucho, porque uno de mis temas principales, o lo que a mí me gusta, es involucrarme en el taller. Después entré a un taller de talla en piedra en Chimalhuacán, Estado de México, y lo mismo que pasó con la madera, pasó con la piedra. Dediqué un tiempo, 5 años, a trabajar la piedra.
Trabajé en el taller del escultor Gustavo Nequis, que es un taller muy prestigioso, es un taller de escultura en mármol, de esculturas monumentales. Entonces me fui y yo estaba como en el fútbol, en todas las áreas, estaba enfrente, en la media, estaba de portero, y así mismo en la escultura, haciendo los proyectos desde cero, desde el modelado, desde el punteado, el desbaste, las formas primarias, el pulido del mármol, el acabado. Entonces hay que aprender todo el oficio, entonces como tal. Entonces tuve la fortuna de estar en este equipo de Gustavo Nequis, a aprender, a trabajar, y pues uno empieza desde cero, desde que te dicen, a ver, saca el escombro el primer día que llevas, y vamos a empezar con eso, ¿no? Después de trabajar en el taller de Gustavo Nequis, que fue una temporada casi de 6 años, aproximadamente por ahí del 2011 al 2016-17, tuve la oportunidad de entrar a trabajar con unos primeros proyectos en Fábrica La Josefina. Mira, esta pieza es la guadalupana. En 2014 me invitan a hacer una pieza en piedra propiamente, y esto con la intención de unificar los sindicatos que hay dentro de la empresa. La fábrica contiene muchos o varias empresas, en la cual cada uno hacía su festividad por separado. En 2014 me invitan a formar parte de este proyecto, y voy a buscar una cantera aquí a Querétaro, y fue una cantera morada, un poco con relación a las columnas del atrio de la iglesia, que son como piedra morada, y la piedra es de ahí, de una localidad que se llama Pedro Escobedo. Les gustó mucho a los jefes este tipo de color de piedra, por tratarse también de la morenita. Ahora se quedó aquí en este jardín central esta pieza, que tiene como marco, como nicho, una bancada de una hidroeléctrica. Era el desplante de la hidroeléctrica, de una especie de turbina. De este tiempo para acá, y se han hecho las misas y las celebraciones de la guadalupana aquí en este punto. Incluso de aquí sale la peregrinación que va a la iglesia del Tepeyac, que es la ermita. Aquí hacen una gran misa, y el día de la festividad de la Lupita, de las guadalupanas, pues aquí es donde celebran la misa. Yo egresé de la escuela por ahí del 2011, del 2010, por ahí andaba yo ya afuera, 2011 ya andaba haciendo mis prácticas, y tuve que esperar 4 años para que pudiera yo tener una oportunidad en el extranjero. Más tarde me di cuenta que sí tenía que ver mucho la experiencia donde la gente, el comisario que te ve en otro país, la gente que no te conoce, dice, a ver, a este artista cómo lo vamos a invitar si le damos un bloque de piedra, si le damos un tronco de madera de tantas dimensiones, lo vas a poder acabar en tiempo y forma, o cómo vas a poder intervenir la obra. Tiene experiencia en el manejo de herramientas, de las formas conceptuales, de definir un proyecto. Pues si no hay como todas esas herramientas, pues yo me di cuenta que tenía que ponerme, profesionalizarme, porque al final de cuentas es eso, ¿no? La profesionalización. Y la primera oportunidad que fue en Francia, en la región de la Corrèze. Estuve en una residencia artística de 1 mes y medio, tallando granito. Es una piedra dura, por supuesto, pero como yo había estado en Chimalhuacán tallando piedras duras, de alguna manera pues ya tenía yo un referente, ¿no?, con la piedra. Entonces no me fue difícil. Incluso yo iba sumamente nervioso, como mi primera novatada, ¿no? Entonces realmente fue una experiencia muy rica encontrarte con otros escultores que hacen lo mismo que tú, que tienen otras técnicas, y que finalmente ya cuando tú vas y realizas tu trabajo, te das cuenta que hablan un lenguaje común, aunque el idioma sea distinto, ¿no? De repente me daba risa que ellos todo lo hacían automatizado, ¿no? Esperaban la grúa, para hacer una maniobra, ¿no? Y de repente yo veía el bloque y decía, bueno, pues ahí los maestros acá me enseñaron que pones un tronco entre la escultura, le das vuelta, la empujas, y la misma escultura hace que dé vuelta. Y los franceses no se arriesgaban a eso, ¿no? Entonces ahí estábamos esperando 2 horas la grúa, así como que, bueno, ¿y cómo le hacemos, no? Entonces le digo, no, pues vamos a poner el tronco aquí, vénganse todos para acá, le empujamos y como si da vuelta, ¿no? Entonces hicimos la maniobra y ya se dieron cuenta. Le digo, no, pues es que a veces no hay montacarga donde estamos, y todo luego a veces se hace manual, ¿no? Me gusta, por ejemplo, muchos autores de la escuela mexicana. Hay pintores como Camarena, González Camarena, como
como Pedro Coronel también, escultor y pintor. O sea, se me hace gente fascinante, incluso el mismo Siqueiros, que hace un momento lo mencioné. Pero por ejemplo, artistas vivos como Germán Venegas, que es ahorita en este momento un máster de la escultura, de la pintura, de la gráfica. Y siento que son como autores muy completos que en la gráfica, en la pintura y en la escultura como tal, son máster y son genios, ¿no? Entonces realmente como que a mí me gusta esa vía de tener esa versatilidad de trabajo y de técnicas, porque pues vas teniendo un camino, te vas forjando en el color, te vas formando en la línea y te vas formando en la forma. Después volví en 2016 para hacer otra nueva residencia en Francia, y en 2017 hice otra pieza en Francia, que es una Xochiquetzal en piedra caliza, una piedra que es de la región de Burdeos, de donde es el vino de Burdeos, en un lugar que se llama Charrente-la-Marítime. Mi temática fue una Xochiquetzal, fue una diosa de las flores. Posteriormente tuve la oportunidad de estar en Burkina Faso tallando granito, y estuve ahí como mes y medio haciendo esta labor en un lugar que se llama La Hongo, en un sitio que se llama la Ciudad de la Ópera, algo así, que un lugar donde tienen piedras de granito natural. Entonces yo me tomé una piedra que fue como de las más grandes, y era prácticamente un mural así enorme, y tallé una máscara, el espíritu de los dioses que nos observan, porque realmente me sentía observado, y entre la mezcla de los dioses mexicanos y los dioses burkinabes fue una especie de máscara ritual extraña, abstracta, geométrica, con unos textiles ahí que empecé yo a trabajar y a poder intervenir, y la verdad es que fue una experiencia, creo que es una de las experiencias más gratas que he tenido. También tuve la oportunidad de estar en Egipto en un proyecto que se llama el World Youth Forum, que es como algo así como el Foro de Arte Joven, Foro de Arte Mundial Joven. Es una pieza que realicé con mármol egipcio rojo, y invitaron a un escultor de cada país. Ahorita parece que ya llevan reunidas alrededor de 160 obras, 150 obras, que es una de cada país, para poner todos los corazones del mundo. Entonces yo propuse un corazón de maíz, por supuesto, porque la idea era poner todas las piezas en vitrinas y en una especie de plataforma iluminada en el mero desierto en el Sinaí. Es un lugar bastante padrísimo que se llama Sharm el Sheikh, y es un lugar que es en la península del Sinaí, que está entre el Mar Rojo y todo este canal de Suez, es en esa parte. Posteriormente, en el 2018, tuve la fortuna de estar en Finlandia, cerca de la Laponia y en el Círculo Polar. Entonces fue una experiencia muy padre. Se supone que era la temporada más caliente, pero pues todos los días amanecíamos a 11, a 12, a 8, y no había así como un punto comparativo, ¿no? Yo la verdad sentía frío en todo momento. Entonces hice una pieza en madera, intervenimos una pieza que tenía que ver con las formas de Tlaloc, y una mezcla como con los dioses mexicanos con los dioses nórdicos, y por ahí hice una pieza muy, muy padre que se llamaba Tlaloc formando auroras, y era una mezcla entre lo mexicano y lo nórdico, ¿no? Donde he hecho mucho trabajo artístico es en Chile, por ejemplo. Tengo alrededor de 7 obras en Chile, en estos circuitos como de madera, obras grandes, obras que se trabajan con motosierra. Me he pegado a estas caravanas artísticas donde te invitan, empiezas en Santiago de Chile y terminas en la Puerta de la Patagonia, y he estado en ciudades como Concepción, en Chile, en Puerto Montt, en Yanquihue, en Temuco, en la tierra de Pablo Neruda, haciendo proyectos. Por ejemplo, ahí en esa tierra, en Temuco, hice 3 obras relacionadas con la cosmogonía mapuche. Entonces pues hemos realizado ya proyectos en Ecuador, en Colombia, en Perú, por supuesto aquí en México, en varios estados de la República. Tenemos obras en Oaxaca, en Guadalajara, en el Estado de México,
y aquí en Tepeji del Río pues ya tenemos varias obras. Posteriormente, en 2016, me invitan a formar parte de un proyecto aquí en Fábrica La Josefina. Y pues bueno, mi primer acercamiento fue básicamente el encontrarme con estos materiales que estaban aquí en el jardín central, y había bastante material de metal, sobre todo máquinas antiguas. El visionario que creó esta empresa pues trajo maquinaria de Inglaterra, trajo maquinaria europea y finalmente también máquina de Estados Unidos, maquinaria. Entonces, para hacer este trabajo museográfico y de preservación de las piezas, pues he querido siempre mantener como lo que es lo intacto de la pieza y mantener la esencia de los materiales, como es el caso de los bronces o el caso de los cobres, ¿no? O de los metales. Mi trabajo aquí comenzó con darle diseño, darle forma a los jardines, a los metales, a las piezas, a los motores antiguos, y después me voy metiendo un poco más y voy encontrando que hay una serie de saltos como tecnológicos, ¿no? Debemos de saber que para hacer tejido pues se necesita una atmósfera, una humedad, en la cual Tepeji del Río, y me imagino que el primer visionario que creó todo esto pues se dio cuenta de ello, ¿no? Me dicen, bueno, vamos a hacer un proyecto en relación a lo que es el jardín y hacer una remembranza de lo que fue la autovía, incluso que no solamente era un tren de pasajeros, sino de cargas, aparte era un carro de plataformas, un carro pipa también. Y bueno, lo que contamos aquí es de que las vías y las plataformas grises son las originales. Esto estaba como 60 centímetros bajo tierra, y nos dimos a la tarea de excavarlo, porque al final de cuentas las plataformas apenas se veían a nivel de piso. Entonces sacaron, se preservaron, se empezaron a renovar lo que son los durmientes y se dejó la vía original. Todavía existe restos de lo que es la vía, incluso por esta parte se ve el costillar de que hay vías abajo, y cuando escarbamos había muchas vías Entonces esto se trata de que era un patio de maniobras, en el cual al entrar el producto por la puerta iba a la zona de desembarque, porque acá es la parte del producto, aquí es el patio de maniobras, y también iba a la parte de la caldera porque ya dejaba el combustóleo. Me doy a la tarea de en 2017 armar este proyecto, que es uno de los más tardados. Me llevé a cerca de 7 meses realizar esta pieza, y todo lo hice con puras máquinas, con puras partes de máquinas. Mira, por ejemplo, este es un medidor de presión, una válvula de niveles, las tapas de los julios de los telares, unos disipadores de calor de los transformadores. Entonces, en fin, me puse a armar la pieza con respecto al modelo de máquina que tenía esta caldera, que es una máquina española de Barcelona, es una máquina de Barcelona, pero que tenía este tipo de caldera. Al fin de cuentas era una caldera de leña. Y luego puse 3 etapas de los transformadores, un transformador de los años 20, uno de los años 50 y un transformador que el más grande y más superior que se ve aquí en las plataformas, ya de la última, más reciente, de los años 80. Y por la última parte pues son una serie de circuitos de tamboras, que son una especie de cilindros de bronce que contienen lo que es el vapor, y se me ocurrió hacer una torre triangular, o más bien una pila triangular con este tipo de material, ya que es muy importante para el proceso del tejido, del algodón. De la rueda de molino se pasó directamente a la electricidad. Entonces Tepeji del Río no pasaron más de 10 o 15, 12 años, más o menos, una cosa así, en que se electrificara después de las primeras grandes ciudades, ¿no? Entonces se empezó a dar electricidad, o sea que empezó a operar el servicio de electricidad, no solamente para la fábrica, sino también para la población. Tenemos aquí otra de las piezas que la verdad es que también es de la primera etapa constructiva, incluso me atrevo a decir que en la segunda fase tecnológica, cuando llegan los hermanos Smelch, adquieren pura maquinaria austriaca, alemana. En ese momento pues también los alemanes ya estaban antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial, y se armaron bastante bien en cuestiones como tecnológicas, incluso superaron casi todos los países europeos. Y este tipo de maquinaria es de una especie de bancadas de máquinas antiguas, en el cual aquí pongo todas esas bancadas y armo una pieza un poco en relación al tema del agua,
y si se dan cuenta, todo este rollo de ruedas y de poleas y de pintura que también podemos apreciar en esta parte, pues son como si fueran así el agua cuando cae y de repente hacen círculos por todos lados, y además son círculos como que se repiten. Entonces de repente hay algunos pintados, otro lo que es el material natural. Y bueno, la verdad es que aquí en la fábrica, con el respaldo del licenciado Rafael Amaro y los jefes, los señores Cosío, me han permitido tener libertad creativa en cuanto a proponer los temas de trabajo. Siempre los señores Cosío le tienen mucho amor a su maquinaria antigua y sobre todo tratan de todo preservar. Como lo pueden ver en los jardines, aún así es un proyecto titánico que siempre estamos todos los años, todo el tiempo dedicando una buena parte del año a avanzar en los proyectos que tienen que ver con la preservación de las cosas, de la fábrica, y al final de cuentas pues se nutre de puros proyectos. Por ejemplo, hay motores tan antiguos que son de la etapa de 1910, 1920, incluso dentro del museo, hablando un poquito del museo, uno de los primeros, de las máquinas más antiguas que vamos a exhibir, son maquinarias de 1870, que tenemos detectadas por lo menos 3, que son de esa época, de cuando inició el inglés a conformar pues esta empresa al final de cuentas. Pero también tenemos vestigios de cuando fue la era de la electricidad y cuando arrancó, porque tenemos incluso motores como de la casa Westinghouse, de General Electric, o sea, de las empresas que en su momento Tesla o Thomas Alva Edison estaban en pugna, ¿no? Entonces llegamos aquí a un lugar que está bastante suave y la verdad, pues bueno, falta mucho por la cuestión de la preservación y andamos luchando incluso nosotros con el tiempo, ¿no? de preservar las cosas, pero este lugar es un lugar emblemático, un lugar que fue un primer jardín municipal en su momento. Antes no existía la barda desde la puerta hasta toda esta fachada principal, o sea, todo lo que da hacia la iglesia no existía. Era un camino así común. Incluso tenemos fotografías de que aquí en este lugar había una especie como si fueran porterías de madera, donde la gente llegaba a caballo o en burro y amarraba su caballo, su burro, y todo esto se llenaba. La gente entraba, las señoras con los niños venían a dejar de comer, era una especie como de convivencia y era un punto de reunión también, mucho antes de que existiera la parte de la municipalidad como tal, como la conocemos hoy en día, como un punto de encuentro, ¿no? La primera fábrica era todo esto que ven ustedes aquí, desde lo que hoy es la gerencia donde se encuentra el licenciado Rafael Amaro trabajando y toda esta área del producto terminado y del almacenaje. Todo esto era una primera nave industrial que fue lo primero con lo que arrancó la empresa, pero esto era a doble planta. Hay un testimonio hemerográfico, porque por ahí salió en un periódico esta noticia donde se quemó la fábrica y tuvieron que reducir el doble piso, o sea, porque los daños estuvieron tan graves que solamente conservamos lo que es la primera planta. Mira, en este lugar nos encontramos hacia lo que es la parte del jardín de la fábrica, pero ya es una zona aquí privada, lo que es la casa de los segundos dueños de la fábrica, de origen español. Y lo que comentaba hace un momento, pues bueno, también esta parte verde o decorativa, o este arco, pues tiene que ver con el arco está hecho de una turbina o de una especie de estator, de un generador eléctrico, y que estaba en Tula, Hidalgo. Y aquí, si nos damos cuenta, pues es presencia del arco árabe, lo que les decía a nivel arquitectónico, que toda la arquería de la casa, y está rematada por una especie de pieza central en la parte superior, que es el escudo heráldico de la familia Martínez Arauna, de origen español, y por ahí tiene elementos simbólicos de lo que era la familia. Y en esta parte de las fachadas también hay una foto antigua de los años 20 donde sale un camioncito, porque como les decía, en esta parte era un patio de maniobras y por aquí estacionaban lo que era el camión, la autovía, el que tenía la postura de pasajeros, de autobús de pasajeros,
y se encuentra aquí en estas líneas amarillas, que es donde está enfrente de la casa. Bueno, entonces me gustaría hablar un poco acerca del museo, ya que es un proyecto bastante ambicioso y creo que para mí como artista, como tepejano, como ciudadano también de este lugar, pues me llena de mucho orgullo y agradezco mucho lo que es la oportunidad que me dan para tratar este tipo de tema y más bien emprender un proyecto que pienso que es uno de los más ambiciosos, si no es que el más ambicioso que he hecho hasta hoy en día en mi carrera artística.